Todos, amados hermanos, bienvenidos a esta nueva edición de La Verdad de Dios Mata el Relato. Les pido disculpas que esta última semana estuve un poco activo en el canal. Ha venido mi madre de Córdoba y junto a mi esposa e hijos estuvimos para servirla, ¿no es cierto? Para pasar un momento lindo en familia, para recorrer la ciudad en la que vivimos y bueno. En definitiva, en eso estuve invirtiendo mi tiempo en esta última semana y les pido disculpas a ustedes por no haber podido estar desarrollando los temas que por ahí quedaron pendientes de la última tanda de videos. Agradezco primero que nada a mi esposa que siempre me ayuda y es mi ayuda idónea básicamente. Me da la posibilidad de poder estar más haciendo videos eficientes de acuerdo a las notas que va tomando. También a mis hijos que me dejan preparado muchas veces este lugar de grabación y a su vez por supuesto a nuestro Señor Dios y Padre que mediante su Espíritu me da la capacidad de seguir escudriñando su palabra, descendiendo su sabiduría de lo alto como el rocío. Y a los nuevos suscriptores también del canal de YouTube, les agradezco a todos ustedes y les pido a aquellos que seguirán viendo los videos que si les es de edificación o les gusta estos análisis de estos videos que vamos haciendo, dejen su me gusta, se suscriban, lo compartan con todas las personas que ustedes consideren, ya que nuestro principal propósito, nuestro principal afán es el de predicar las buenas nuevas de salvación, es decir, el Evangelio, y obviamente teniendo una conexión con la realidad que nosotros estamos caminando día tras día, ¿no es cierto? En esta sociedad mundial y en Argentina y en Latinoamérica particularmente. Pues bien, hermanos, hoy tenemos, si bien atrás tenemos la predicación que habíamos hecho junto a mi familia acerca de la fe, de la salvación, quiero también llevarlo de la mano con otros disparadores y otros pensamientos acerca de el Estado, acerca de los reyes, de la tierra y fundamentalmente al debate caliente que se está dando hoy en día en la República Argentina acerca de que si los problemas que tiene el país son de índole cultural, es decir, moral, o si son de índole económico, es decir, algo pura y exclusivamente digamos, político, económico, que no tiene tanta gravedad en cuanto a los parámetros éticos, morales y culturales. Bien, el primer disparador que me gustaría ver se encuentra en la palabra de Dios, en 1 de Samuel 8, ¿sí? En donde muchos de las escrituras hablan claramente acerca de estos temas, pero en este capítulo básicamente podemos descubrir cómo fue el momento en donde en el pueblo de Israel, bajo el juicio o la justicia de uno de sus sacerdotes, llamado, digamos, de uno de sus jueces, jueces, no sacerdote, sino llamado Samuel, Israel, es decir, el pueblo escogido de Dios, le pide un rey, es decir, que tengan la forma de gobierno parecida a la de las naciones que estaban a su alrededor. Cabe destacar que hasta ese momento Israel era una teocracia, es decir, el único rey, la única autoridad era Dios en ese momento. Luego la palabra de Dios era, digamos, la Torá, la ley de Moisés, y todo el mundo la tenía que cumplir bajo los ojos o la guía de un juez que estaba a cargo, o un conjunto de jueces también trabajando a disposición del juez principal, juzgando los hechos entre las personas, ¿de cierto? No había presidente, no había políticos, no había reyes en el pueblo de Israel, ¿ok? Hasta ese entonces. Bien, nosotros tenemos entonces al capítulo 8 de Primera de Samuel. El capítulo 8 dice, Israel pide rey, ¿bien? Aconteció que habiendo Samuel envejecido, ¿bien?, puso a sus hijos por jueces sobre todo Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de sus padres, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Fundamental que nosotros tengamos y hagamos hincapié sobre esto, dejándose sobornar, o sea, la justicia debería ser ciega, es la justicia verdadera ciega, por lo tanto no admite el cohecho, el soborno, ¿bien? Y esto es algo que quiero que ustedes traigan a paralelismo a ver si ocurre en sus países, ¿bien? Porque, por ejemplo, en Argentina no ocurre para nada. Dicho sea de paso, hay un garantismo, es decir, una justicia que a algunos los trata de una manera y a otros los trata de manera totalmente diferente, ya sea porque tengan poder, porque están
sobornados o porque literalmente están bajo amenazas o como fuere, ¿no es cierto? La justicia se deja sobornar y pervierte de esta manera el derecho. En el verso 4 del mismo capítulo 8 de Primera de Samuel dice: entonces todos los ancianos, es decir, los jefes de tribus de Israel, se juntaron, viniendo a Ramá, que era la ciudad donde habitaba este gran juez, Samuel, y le dijeron: mira, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Es verdad. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Ya no queremos ser juzgados por este sistema de jueces, sino queremos tener un rey, ¿ok? Como tienen todas las naciones. Pero esto no agradó a Samuel, de que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Dios, ¿no es cierto? A Jehová, a Yahweh, en definitiva es al nombre sagrado y santo de Dios Padre. Y dijo Dios a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, Samuel, sino que me han desechado a mí, dice Dios, para que yo no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto, recordarán que Israel era un pueblo que estaba en esclavitud en Egipto, y literalmente la Biblia, toda la palabra de Dios de principio a fin dice que Egipto es un sinónimo de esclavitud, ¿bien? Conforme dice, me han desechado a mí, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto, o sea, desde que los sacó Dios a Israel de Egipto hasta el día de hoy, que le pedían un rey, a Samuel, habían dejado a Dios y habían servido a dioses ajenos. Así están haciendo Samuel hoy contigo, le dice. En el verso 9 dice: ahora pues, oye su voz, o sea, dales el rey, pero protesta primero solemnemente contra ellos y mostrales cómo les va a tratar el rey que va a reinar sobre ellos. ¿Ok? Israel venía a pedir un rey, quería ser dominado y gobernado por una sola persona, que no sea un juez, digamos, como tenían las naciones vecinas, desechando no solamente a los jueces, sino también a Dios, que era el principal rey sobre ellos, ¿no es cierto? Bien, y Samuel dijo todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey. Verso 11 dice: dijo pues, el rey que reinará sobre ustedes, así hará de ustedes. Tomará vuestros hijos, o sea, tomará los hijos, y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Es decir, tomará sus hijos de las personas que vivan en este pueblo, para que peleen las batallas de ese rey. O sea, si al rey se le antojaba ir a pelear contra tal, pues bien, el pueblo iba a tener que ceder a sus propios hijos, ¿no es cierto?, para que peleen las batallas, o sea, que vayan a poner la vida delante para que el rey no muera. Primera cosa. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, es decir, siervos que trabajen en el ejército, y los pondrá a sí mismo para que trabajen o aren sus campos y sieguen sus mieses. Es decir, va a empezar ¿a qué? A trabajar la tierra de estas personas, porque Israel tenía hasta ese momento heredades, y las siguió teniendo, pero que iban a tener que pagar una especie de impuesto, ¿ok?, a este rey. También les hará que hagan así con sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. También tomará a vuestras hijas, a las mujeres, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. O sea, las tomará para que trabajen para el rey y ya no para sus familias. O sea, el rey va a tener potestad sobre un montón de cosas que el juez, por ejemplo, no tenía, y que era libertad del pueblo tenerlo, ¿no es cierto? O sea, que sí van a haber coartadas libertades. Asimismo, tomará lo mejor de sus tierras, ¿se dan cuenta? Tomará lo mejor de sus tierras, de sus viñas, de sus olivares, y se los dará a sus siervos. O sea, tomará de un lado para poner en otro, según sea el beneplácito de la voluntad del rey que gobierne, humano también. Diezmará, dice el verso 15, es decir, vos vas a tener que pagar un impuesto, diezmar es eso, un 10%, diezmará su grano, sus viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos, o sea, a la gente que trabaje para el rey. El primer gasto público. O sea, quieras o no quieras, si vos sos habitante de este lugar en donde va a tener un nuevo rey, vas a tener que acatar la orden de que esto no te corresponde más porque el rey lo exige y vos sos un simple ciudadano, no le vas a poder decir nada al rey, ya que no hay jueces. El rey era la palabra santa que había elegido el pueblo, desechando a Dios, por supuesto, y a Samuel, y vos no ibas a poder decir nada, ¿sí? Dice que el verso 16 continúa aún esta reprimenda que está haciendo Samuel en nombre del Señor.
frente al pueblo que había preferido un rey antes que a Dios. Dice, tomará a sus siervos y a sus siervas, a sus mejores jóvenes, a sus asnos, y con ellos hará sus obras. ¿Ok? Hoy en día no hay asnos, pero quizá hasta inclusive hay automóviles, casas, todo lo que sea propiedad para producir ganancia para lo que al rey se le antojara, según sus obras, dice. Diezmará también sus rebaños y ustedes serán sus siervos. Y en aquel día, esto es lo curioso, y acá quería cerrar, verso 18, y clamarán, claro, o sea, es tanta la injusticia y tanta la pérdida de libertades que iba a tener este pueblo frente a este futuro rey, que el pueblo se iba a dar cuenta del error y en ese día iban a clamar para que, dice, clamaréis aquel día a causa del rey que ustedes habrán elegido. Pero Dios, Jehová, Yahweh, pero Dios, el Señor, no les responderá en aquel día. Bien, o sea, la invención del Estado nace de un corazón pecaminoso. Esto es como principal reflexión que a mí me queda después de leer 1 de Samuel 8, ¿no es cierto? Del verso 1 al verso 18. ¿Sí? Todo eso continúa leyendo, luego podrán ver los que escudriñan la Biblia, que en el capítulo 9 Saúl es elegido como el rey de Israel. Tienen que leerlo y es fundamental porque ustedes van a poder completar esta información que desde acá este servidor intenta llevarles acerca del Estado. Quería que ustedes también pudieran ver que en el Nuevo Testamento, en 2 evangelios, también lo nombren 3 evangelios, o sea, nosotros tomamos dos evangelios de los 3 que aparece, la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Todo creyente en el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Es decir, ya lo veremos ahora en un ratito, tiene nuevos deseos en su corazón, es decir, en su alma. En su conciencia ya desea hacer el bien y no se goza haciendo el mal. Esa es la diferencia clara entre un recién nacido o un nuevo nacido y en alguien que no ha nacido de nuevo. Esto ya lo vamos a ver más adelante porque es parte de la explicación del núcleo central de este tema, de este video. Pero en el Evangelio según San Mateo y en el Evangelio según San Lucas, ambos en el versículo 4, relata la tentación de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Vamos a leer, por ejemplo, uno de ellos, bien, si quieren, vamos a leer el de Mateo. En el Mateo en el capítulo 4, lo pueden complementar con Lucas en el capítulo 4, Marcos en el capítulo 1 también, si desean. Mateo, en el capítulo 4 habla de la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado, esto hace generalmente el Espíritu, el mismo Señor Jesús en Juan en el capítulo 3 habla de que todos los nacidos de Dios, en espíritu, son como hijos del viento. Nadie sabe de dónde vienen ni hacia dónde van. Esto es así. Es una gran verdad. Por eso fue llevado el Señor, Jesús, por el Espíritu, al desierto, en donde siempre habita el pecado. El desierto es justamente la falta de vida, por lo tanto es la presencia del pecado. Entonces, al desierto fue llevado el Señor Jesús para ser tentado por el tentador. Algunas Biblias dicen diablo, adversario, eso es lo que significa en el término griego, el vocablo, en el griego koiné que se escribía en esa época, el griego antiguo. Después de haber ayunado el Señor 40 días y 40 noches, como bien sabemos el 40 es un tiempo de cambio, un tiempo de preparación, ¿no es cierto? Como había ya ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Quién? Jesús, porque era humano también. Tuvo hambre y a él vino el tentador, el diablo, y le dijo lo siguiente: si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Primero le tentó con el hambre, algo muy humano. Pero el Señor respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es por eso que a Jesús se lo conoce como el pan de vida. Él es el único que alimenta el corazón y hace que este corazón, esta conciencia, nuestra alma y nuestro espíritu jamás vuelva a tener sed o hambre, porque Él te cuenta la verdad que te hizo libre. Si vos ya sos libre, porque te ha libertado el Hijo de Dios, no vas a ir buscando en otras doctrinas. Esa es la verdad, digamos. Es la verdad de la milanesa, diría en Argentina. Ahora, luego dice que, después de responderle esto, el Señor, o sea, Jesucristo, a Satanás, dice que el diablo le llevó a la santa ciudad, es decir, a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra.
¿sí? Estaba citando en este caso Satanás las escrituras del Salmo 91, en donde David escribía, por ejemplo, estas memorias, tergiversando las escrituras, por supuesto. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, alguien que está convencido y persuadido con certeza, es decir, sin dudas, de que es el Hijo de Dios, no tiene por qué tentar a Dios, si ya tiene certeza. Por lo tanto, no tentarás al Señor tu Dios, no le vas a mostrar que vos tenés dudas a Dios. Todo aquel que es creyente verdadero en el Hijo de Dios, es decir, en Jesús, aquel que tiene el Espíritu Santo, nunca duda. No duda ni que su destino final es el cielo, la vida eterna, porque lo consiguió Jesús para él, y tampoco duda en la veracidad de la obra, del cumplimiento del Señor en la cruz, en la muerte y en la resurrección de Él, y que eso pagó todas las multas habidas y por haber, todos nuestros pecados, que nuestra alma cometerá mientras estemos en la carne. Por lo tanto, no tentarás al Señor tu Dios. Fue respecto primero al hambre, luego después respecto frente a la confianza que uno tiene que tener en el Señor. Bien. Y luego dice que el diablo lo llevó a un monte muy alto. Monte muy alto del diablo, que lo llevó a un monte muy alto. Luego hay que analizar con una concordancia exhaustiva, y eso quiero que lo analicen ustedes porque es parte de la revelación que tiene el Padre para sus hijos hoy en día. Lo llevó a un monte muy alto desde el cual se podían ver todos los reinos del mundo. No solamente una parte de los reinos del mundo, sino todos los reinos del mundo. Y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras, le dice Satanás a Jesús. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y servían al Señor Jesús. Esto que le dijo al último es porque el Señor, digamos, no iba a adorar a otro que no fuera a su Padre, es decir, a Él mismo también, porque Él como Hijo formaba parte del mismo Padre, ¿no es cierto? Por lo tanto, Padre, Hijo y Espíritu Santo forman parte del único Dios perfecto y todopoderoso, por lo tanto no iba a adorar a una falsa imagen como Satanás. Lo que pasa es que Satanás no comprendía la revelación esta de que Cristo iba a venir y en la debilidad de la carne iba a vencerlo también para darle la victoria asegurada a todo el género humano, que se arrepintiera, es decir, que se humillara y buscara al Salvador único que hay, es decir, a Jesucristo, ¿no es cierto? Pero fíjense ustedes que Satanás le dijo que a él le habían sido dadas, ¿no es cierto?, la gobernanza de todos los reinos de este mundo. No en vano en la carta de la carta de Pablo a los Efesios habla acerca de que el príncipe de la potestad de los aires, cuyo espíritu actúa en los hijos de desobediencia hoy en día, eso escribía Pablo, es el que gobierna este mundo junto a sus principados, potestades y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este monte alto no es un monte de la tierra, porque díganme en qué monte de la tierra se puede ver todos los reinos de este mundo. Yo creo en la Biblia y a la verdad de la Biblia. Yo no creo a la NASA y por lo tanto no creo en la verdad de los cientificistas, ¿no es cierto? Porque si ahí dice la Biblia que hay un monte muy alto del cual se pueden ver todos los reinos de todo el mundo, ¿ok? No me entra en la cabeza cómo puede haber una montaña alta en este mundo redondo, supuestamente como dicen, que puedas ver todos los reinos del mundo. Pero lo que me quedo es fundamental en que Satanás tiene el poder aún sobre los gobernantes de este mundo, sobre la política de este mundo, sobre lo que se decide en este mundo, y con ese espíritu de desobediencia hace que las personas estén cegadas en su entendimiento, creyéndose que son capaces por sí mismas, las personas, de crear un ejemplo de reino, dándole la soberbia, ¿no es cierto?, o el orgullo, la vanidad a esas personas de no reconocer a Dios como el Creador y el Rey de Reyes. Por lo tanto, no van a tener no solamente salvación, que es por fe, sino que tampoco van a poder tener nunca la claridad para resolver ciertos problemas que se le presenten en sus reinados. Por lo tanto, podemos concluir ciertísimamente que el Estado hoy en día, como lo conocemos, sea el Estado como había en la Edad Media, en donde había reyes y señores feudales, o los estados que hay hoy en día, los contemporáneos del siglo XXI, que están basados en un supuesto división de poderes, en donde hay un poder legislativo, ejecutivo y justicialista,
no están, digamos, separados y forman partes todos de una sola tiranía. Y es lo que vemos en Argentina. En Argentina yo empecé este video preguntándoles a ustedes y llevándolos a la siguiente cuestión. Pero esto seguramente está pasando en países de Europa, porque se conoce lo que pasa, por ejemplo, en España, en Francia, hasta inclusive en Inglaterra. Se conoce lo que pasa, por ejemplo, en México, en Estados Unidos, pero en Latinoamérica, en África también ocurre. Por ello, Argentina no es un caso singular, sino que es un caso que demuestra todo el abanico de posibilidades de la tiranía de esta política en el mundo. Yo les pregunté a ustedes si el problema en Argentina era un problema cultural o era un problema económico. La Argentina tiene problemas, por supuesto, económicos, inflacionarios, definiéndose la inflación como la pérdida del poder adquisitivo de la riqueza de la persona. Por lo tanto, esa persona puede ahorrar menos y como tiene menos ahorros, invertir menos, y como hay menos inversión de capital, por supuesto hay lo que se dice un mayor desempleo o, lo que es lo mismo, un aumento en el empleo público que genera más gasto a los ciudadanos contribuyentes y eso genera menor capacidad productiva del país porque no es eficiente el trabajo público, entendiendo como eficiente algo que se produce en mayor cantidad, con mejor calidad, en un menor tiempo. Entonces no hay eficiencia, ya que hay mucho empleo público que trabaje o no trabaje, trabaje bien o trabaje mal, se le va a pagar un sueldo a fin de mes, porque se considera que el Estado, en Argentina, tiene que estar presente en la mayor cantidad de actividades que una sociedad tiene para que la persona tenga una igualdad y que todos seamos iguales, o lo que se conoce como la justicia social, que en definitiva termina siendo profundamente injusta, porque como leíamos en 1 Samuel 8, habla lo siguiente la palabra de Dios: el rey tomaba de un lado, pum, lo sacaba y se lo daba a otro grupo que supuestamente a él, el iluminado en materias económicas y de redistribución del ingreso, consideraba que hacía más falta. Hoy en día vemos una sociedad argentina que no crece laboralmente en el sector privado, que es el único que genera riquezas. ¿Por qué? Porque es el único que genera trabajo genuino, que a su vez genera movimiento en la sociedad, porque hay una división del trabajo. Es decir, supónganse la idea de una roticería. Yo, si quiero poner una roticería, por ejemplo, un restaurante, tengo que contratar gente que cocine, otra gente que atienda al público, otra gente que sea mozo, otra gente que sea administradora de cuentas, ¿no es cierto?, para no fundirme. Esa división del trabajo en el sector privado genera mayor riqueza porque le da trabajo y posibilidad a otra persona y sirven al prójimo con un bien o un servicio de una mejor calidad a un mejor precio. Eso es lo que va a hacer que un empresario del sector privado sea un benefactor social. No va a ser un empresario prebendario como los hay hoy en Argentina, que por ciertos sobornos, ciertas cometas, ciertos coimas, como se le dice, ciertos cohechos, ¿no es cierto?, puedan lograr un contrato con el Estado y así generar un monopolio, es decir, blindar tu actividad comercial, mercantilista, porque estás agarrado, entongado, sobornando al Estado y dejándote sobornar por el Estado para que te dé a vos únicamente el monopolio de eso. Ocurre, por ejemplo, en la obra pública, ocurre en el sector público en cuanto a la contratación de empleados municipales o provinciales o estatales a nivel nacional. Y por ello es que generalmente las empresas nacionales son muy ineficientes, como lo es, por ejemplo, el caso de Aerolíneas Argentinas, como lo es el caso del Correo Argentino, como es el caso de las empresas de agua, luz y gas, por ejemplo, de Lamba, ¿no es cierto?, y así sucesivamente tendríamos para mencionar otra, YPF, por ejemplo, en donde todas las cosas y la obra pública, los cuadernos de las coimas y de la corrupción que se han hecho últimamente moneda muy corriente de la Cámara Argentina de la Construcción con respecto al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Todo esto, los políticos de turno, los reyes, no quieren que la sociedad conozca la verdad, que los haga libres. ¿Libres de qué? Libres de la esclavitud, libres de la esclavitud, sí, no es nada más ni nada menos que eso, porque Dios, fíjense ustedes, y con esto quiero ir cerrando el video porque no quiero que sean largos los videos,
Quiero que ustedes les genere también y les despierte un espíritu dentro del Señor que pueda llevarlos a indagar, a escudriñar no solamente las Escrituras, sino grandes obras literarias que se escriben a tiempo de día de hoy, que te enseñan acerca de la libertad, ¿no es cierto? Porque el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos ha llamado a ser libres de la esclavitud que tenía Satanás sobre nosotros. Y una de ellas es el Estado. Y otra de ellas es la religión. La religión es otro tentáculo de este mismo pulpo, si se quiere, es otra cabeza de este dragón escarlata que quiere gobernar tiránicamente al ser humano, y lo único que hace la religión es estorbar el camino de la verdad y esclavizar a las personas con mandamientos, ordenanzas, impuestos divinos y demás cuestiones que lo único que hacen que la persona es que se sienta vacía, que se sienta defraudada, que se sienta sin fuerzas, porque no actúa el Espíritu Santo, que es el poder de Dios en esa vida. Y por lo tanto la persona comienza a ser ignorante y por ignorancia perece y muere el pueblo de Dios. Entonces yo creo que estamos en tiempos muy particulares, muy fuertemente proféticos, en donde se están cumpliendo las señales de los tiempos y donde el Estado está empezando a mostrar su garra tiránica y se están levantando ciertos elegidos de parte del Señor, como por ejemplo podemos ver en Argentina Javier Milei, que no es que yo sea fanático de Javier Milei la persona y diga Javier Milei es alguien sin pecado. No, no, no. Yo soy una persona que quiere que se cumpla la voluntad de Dios en su país. Soy una persona que ama la libertad y que escoge esa libertad, como me enseñó mi Señor, para hacer el bien al prójimo. Encuentro que hay medidas económicas, medidas sociales y culturales que hacen que en mi país el empleo no crezca, que se haya ido las ganas de trabajar, que se haya ido las ganas de servir al prójimo con un bien o un servicio de mejor calidad, un mejor precio. Encuentro que las personas cada día son más perezosas, cada día son más violentas, cada día son más anárquicas, cada día son más inclinadas al deseo del mal. Y me veo en la obligación moral, porque amo a mi Señor y porque quiero predicar su verdad, de justamente llevar este tipo de mensajes. Yo no estoy esperando que todos los que vean estos videos les agraden. Tampoco estoy esperando buscar la gloria y la fama de ustedes. Yo estoy cumpliendo con el mandato que mi Señor me encomendó como a todo verdadero nacido en el Espíritu. Predicar a toda criatura la verdad para que esa criatura pase a ser de esclava a libre, pase de muerte a vida, pase de tener una conciencia limpia de obras muertas. Y es por eso que quería que vieran, para cerrar, esto que yo tengo acá arriba. Acá dice que yo tengo anotado que Dios, el Padre, ha dado una única imagen mediante la fe, que es la de su Hijo Jesús, ¿no es cierto? Esa imagen es la de el Hijo de Dios viniendo a la tierra, es decir, Dios mismo, el Espíritu Santo haciéndose carne, como nosotros, ¿no es cierto?, con dos ojos, con mente, con un corazón, con pelo, ¿no es cierto?, con piernas y pies, y que vino para revelarnos este misterio escondido de que Dios iba a venir en la carne para perdonar a sus otros hijos que vivían en la carne y para perdonarle ¿qué cosa? Las transgresiones y las veces que hicieron y fueron en contra de la voluntad del Creador y de Dios y pecaron, esa transgresión se llama pecado. Y perdonar sus pecados significa que pasen de muerte a vida, porque si uno toma a Dios como un Dios justo, bien, que el Creador se manifiesta a diestra y a siniestra de que es tan perfecta su creación que no puede no haber un Dios, porque pueden ver la perfección de toda la naturaleza, por ejemplo, la de nuestro cuerpo. Dios se manifiesta en hombre para que ese hombre, Jesucristo nuestro Señor, muriera por nosotros, muriera por las transgresiones de nosotros, y resucitar al tercer día con poder, es decir, por el mismo Espíritu Santo que lo concibió dentro de María, virgen. ¿Para qué? Para que esa resurrección de entre los muertos, ese poder con la cual salió del Hades, de la muerte, te lo entregue a vos. Que lo que tenés que hacer es humillarte ante el Señor. ¿Qué es humillarse ante el Señor? Admitir que uno solo no puede. Admitir que tus propios medios no te pueden sacar del pozo en el que estás. No solamente por la depresión que puedas tener, por el dolor, porque las cosas te salgan mal. Aparta las cosas terrenales de un lado. Hablemos posta. ¿Qué va a pasar cuando se termine este mundo? Porque tu conciencia todo el día te grita de que tenés que hacer el bien a las personas,
que no te puede dar lo mismo matar que no matar, asesinar que no asesinar, mentir que no mentir. No te puede dar lo mismo robar que no robar. Eso tu conciencia lo sabe. Y eso se llama el Espíritu de Dios, que es santo, que te creó. Todas las cosas que nosotros hagamos en la carne, que vaya en contra y que produzca un acuse de recibo de que la conciencia te pasa factura y te dice, no me gusta esto. Hay muchos que no pueden dormir, hay muchos que realmente se les va cauterizando la conciencia porque desean solamente pecar. Eso es lo que pasa con los seres humanos que no conocen a Dios, que su único deseo que llevan adelante es el deseo de ir en contra de la voluntad de Dios, porque en nuestra carne, ya lo hemos visto por el ADN, el ADN que es nuestro templo, que tiene bases nitrogenadas, también tiene como fundamentalmente un elemento formador de el ADN es el fósforo, ¿no es cierto? Que es el portador de luz, habíamos visto. No es la luz, sino que es el portador de luz. Y tenemos dentro de nuestro ADN, es decir, dentro de nuestro cuerpo físico, Pablo lo decía en Romanos capítulo 7, que en nuestra carne está la ley del pecado. O sea, hay algo que nos incita y nos lleva en nuestros miembros a pecar, a ir en contra de Dios. O Pedro decía que la fe en el Señor Jesucristo no quitaba las inmundicias de la carne. Juan en sus epístolas decía que el salvado no puede decir que no va a pecar más, porque siempre que el alma esté dentro de este envase, de este cuerpo, pecará. Si vos decís que no vas a pecar más, estás haciendo a Dios mentiroso. Eso decía Juan. La fe no va porque una vez que conozcas a Jesús dejes de pecar y te pases a transformar en una persona perfecta, porque el único perfecto fue Jesucristo. Si vos decís que de ahora en adelante que conoces a Dios vas a dejar de pecar, ¿para qué murió Cristo entonces por vos? Estas son preguntas que las iglesias no quieren responder. Asimismo como no quieren responder en contra del Estado porque están sobornados, y yo he conocido casos, la mayoría de las iglesias protestantes dentro de Caleta Olivia, en donde vivo, Santa Cruz, que están sobornadas, entongadas, es decir, trabajando en cooperación y mancomunadamente con políticos corruptos para esclavizar al pueblo. Son eso que nosotros conocíamos como los vendedores y los compradores de las ovejas. Nosotros somos las ovejas, el pueblo de Dios. Pero ocurre que hay vendedores de ovejas que deberían ser nuestros cuidadores. Pero impíamente han preferido vender al pueblo ignorante a los compradores. Compradores que pueden ser la mano negra, los Illuminati, lo que son los que dirigen las élites que gobiernan este mundo desde las sombras, desde las tinieblas. Y que Jesucristo ponga claridad, porque el Señor es la luz, que traiga claridad sobre ustedes y proteja cada una de las personas que predican este mensaje. Que Cristo el Señor era santo y nació santo y vivió santo sin pecar, muriendo para entregar su propia vida en rescate por la tuya y por la mía, resucitando el tercer día conforme a las Escrituras para darte la victoria a vos y a mí, para que todo aquel que en él crea no se pierda jamás, no se pierda la salvación, sino que tenga vida eterna. Es decir, si nosotros no conocemos a Dios, concluimos verídicamente que el alma dentro del cuerpo no tiene vida. Por eso tiene dos cruces arriba y le puse abajo la palabra pecar. El alma peca siempre que esté dentro del cuerpo. Y ese alma queda condenada a la muerte eterna desde el primer pecado que cumplió. Y la única forma es pagar ojo por ojo, diente por diente y alma por alma. Es de la misma naturaleza. Si el alma pecó, hay que poner un alma en desamparo para volver a retomar, ¿qué cosa? El alma del desamparado, del muerto en espíritu. Porque una vez que el alma peca, el espíritu queda silenciado. ¿Y qué es silenciado sino la muerte? Por eso el Señor Jesucristo, hablando con Nicodemo en Juan capítulo 3, decía que es necesario nacer de nuevo en espíritu, por la fe. Cuando vos crees, lo que ocurre es esto, que está aquí. El Espíritu Santo del Señor, cuando vos crees con fe el Evangelio, que les acabo de predicar, que murió el Señor Jesucristo colgado en un madero, murió por tus pecados, por mis pecados, murió para pagar. Por eso cuando estaba muriendo decía, Elí, Elí, lama sabactani. Eso es arameo y dice, Señor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba sufriendo en ese mismo momento la muerte o el desamparo de su alma, el Señor Jesús, que era sin pecado, para pagar ese desamparo que deberíamos haberlo pagado tú
y yo. Por ende, luego también paga con su propio cuerpo, luego de haber sido castigado hasta la muerte, para que tampoco se nos quite la vida a nuestra alma después de morir el cuerpo. Y luego al tercer día resucita. Cuando vos crees ese evangelio, que es el verdadero, el que predicaba Pablo, por ejemplo, a los gentiles, es que el Espíritu Santo de Dios desciende de los cielos para sellarte, te sella. Es lo mismo que vos tenés un documento público. El documento público te sellan para decir, este es un documento verdadero. Dios te sella. Por la fe, por su gracia, por su misericordia, te sella como hijo de Dios. Pasás a formar parte de la familia de Dios en Cristo Jesús. Sos parte de su cuerpo. Eso es la iglesia. Eso es su pueblo. Es lo mismo. No es lo que vemos hoy en las falsas iglesias, donde se reúnen entre cuatro paredes para cercenar la libertad de cada uno de los individuos, para mantener con impuestos, con diezmos, a un supuesto iluminado, y a donde se les da todo servido en bandeja a ovejas vagas, a falsas ovejas o cabritos que nunca van a ser ovejas porque no les interesa el reino de los cielos. Eso no es la iglesia. Eso es una parodia que va a terminar mal. Y luego el Espíritu Santo, una vez de sellarte, te da vida. El segundo punto. La vida es al alma, que estaba muerta. El alma es la conciencia. Por eso es que dice nuevos deseos. Y esos nuevos deseos son solamente de hacer el bien, que es el paso número 3, la libertad. Los hijos de Dios, una vez que hemos vuelto, no como arriba, el alma muerta por el pecar, sino el alma con vida, por lo que hizo nuestro Señor Jesús, ahí abajo en el punto número 2, es lo que hace el Consolador, que es el Espíritu Santo. Esos nuevos deseos de hacer el bien es la garantía que tenemos de que Dios nos ha redimido y nos ha sellado. Y eso nos da la libertad, que es el punto número 3 abajo. La libertad para hacer el bien, el amor al prójimo. Es lo que decía nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7, versículo 12. La ley y los profetas consisten en una sola cosa. Hagan a las personas lo que les gustaría que a ustedes les hagan. Para eso utilizar la libertad. Y vas a ver cómo el Señor se glorifica mediante tu conducta y te recompensa en público. Humíllate, es lo mejor que podés hacer. ¿Para qué vas a depender de vos mismo si es imposible pagar la muerte del alma? Jesucristo, para cerrar, decía, el Padre a mí me ama porque yo soy el único que tiene el poder para poner mi vida, por mí mismo la ponía, voluntariamente la pongo, para expiación de los pecados, y la vuelvo a tomar porque tengo el poder suficiente para tomar mi alma de la muerte y darle vida de nuevo. Por eso me ama el Padre. Y es el único nombre que ha sido dado para que nosotros creamos en que nos ha salvado. Así que, hermanos, yo creo y concluyo que el problema en la Argentina es un problema cultural. Es un problema donde el pueblo que ha sido liberado, Argentina, hace 200 años, del yugo español de esclavitud, se ha vuelto a esclavizar frente a políticos que lo único que hicieron fue tomar banderas como la justicia social para sacarle plata a una persona productiva y ponérsela a una persona que ama la pereza, a donde se ha incentivado el narcotráfico, la holgazanería y la pereza, la lujuria, ¿no es cierto? Es un problema cultural porque nos hemos olvidado de las bases de los padres de nuestra patria, como San Martín, que proponían valores cristianos que dieron origen a patrias grandes como por ejemplo Estados Unidos. La Constitución, por ejemplo, de Estados Unidos era la modelo para tomar para la República Argentina y todo el mundo occidental. Ocurrió que los progresistas, que no son nada más que comunistas enmascarados, guiados atrás por un espíritu tan fuerte de lujuria, poder y avaricia, que se esconden detrás de causas supuestamente nobles, pero lo único que utilizan es el dinero de otras personas para hacerse cada día más ricos y cada día más tiranos. Es por eso que Argentina dice basta de esclavitud y le abre los brazos contentos a valores como la libertad representados por Javier Milei. Es por eso que la tarea de todo verdadero cristiano no es defender a Milei, es defender las ideas que está trayendo al debate Javier Milei. Y es poner en evidencia a todos aquellos falsos, hipócritas fariseos, religiosos, protestantes, católicos que han hecho pactos con el gobierno y con los gobiernos de turno, y poner desenmascarado a los políticos que nos han llevado a esta degradación social. Por ello, animo valientemente a personas como por ejemplo Matías Herrero, que es el herrero libertario, a que sigan haciendo la tarea que Dios les ha encomendado. Por ello,
Yo estoy de acuerdo con canales como por ejemplo el de Hermegido Canal, La Simiente de la Serpiente, o 2020 Final de los Tiempos. Hermegido Canal, La Simiente de la Serpiente, 2020 Final de los Tiempos. El Herrero Libertario, Matías. Son personas que están cansadas de la esclavitud y quieren aprovechar este momento a predicar, ya que se ha abierto el corazón del pueblo a la libertad, a que conozcan esa puerta al verdadero buen pastor que trae la libertad. Porque son tiempos en donde está siendo predicado a Jesús, le gusta a quien no le guste. Está siendo vuelta a agarrar y abrazar las ideas de que nunca deberíamos haber soltado, que es lo que hizo próspero a Estados Unidos y Argentina también. Las ideas de amor hacia el prójimo y servir al prójimo con bienes y servicios de una mejor calidad, a un mejor precio. Amando al prójimo como a nosotros mismos. Hermanos, qué tarea titánica que tenemos. Pero es placentero trabajar para el Señor y hacer todas las cosas para su gloria. Porque Él va a abrir los corazones de aquellas personas que sean predicadas. Confíen y tengan fe, y que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Y gracias por seguirme hasta este momento. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén.